Entrevista de orientación. Integrantes: Lina Marcela Jiménez, María Camila Espitia, Adriana Méndez y quien les habla, Angélica Huasca. Características de la entrevista de orientación. Encontramos la información, que es donde el entrevistador colabora con el entrevistado, resaltando algunos aspectos del área ocupacional, las carreras universitarias, condiciones necesarias para acceder a determinado rol o posibilidades que brinda el campo profesional. También encontramos el esclarecimiento. Este contribuye a que el entrevistado tenga acceso a una identidad vocacional mediante la comprensión de los conflictos y situaciones que le han impedido acceder a ella. Las entrevistas de orientación tienen como propósito centrarse en el desarrollo personal del entrevistado y pues asimismo conseguir su autoconocimiento para que esta persona pueda satisfacer sus necesidades. Existen 3 tipos de entrevista de orientación, que son la orientación escolar, centrada en el estudiante para la toma de decisiones que solucionen problemáticas personales y sociales. La orientación vocacional, que se trata de proveerle elementos a la persona para que pueda conseguir la mejor elección de trabajo. Y la orientación familiar se dedica a fortalecer los vínculos que unen un mismo sistema familiar para lograr el crecimiento de esta familia. El tipo de preguntas que se encuentran en las entrevistas de orientación son cerradas para cuando son, por ejemplo, buscar empleo, donde se requiere solamente saber las habilidades que tiene la persona. Abiertas para cuando se requiere conseguir información personal y mixtas donde se requiere información exacta, pero a la vez también información personal. Siga. Gracias, permiso. Buen día, doctora. Buen día, señora Ariana. Sí, con ella. Siga, siéntese. Gracias. ¿Cómo está, señora Adriana? Bien, doctora, muchas gracias. Me alegro mucho. ¿Tuvo alguna dificultad para llegar a este lugar? No, señora. No, bien, todo el tráfico muy fluido, todo bien. Bueno, me alegro tenerla acá en ese lugar. Bueno, quiero que demos inicio a la entrevista vocacional y para ello le realizaré unas preguntas. ¿Está de acuerdo? Sí, señora, no hay problema. Regálame, por favor, lugar y fecha de nacimiento. Venadillo, Tolima, el 30 de diciembre del 79. ¿Con quién vive, señora Adriana? Con mi esposo y con mi hijo. ¿A qué se dedica su esposo? Él es empleado. ¿Cuántos años tiene su hijo? 18 años. ¿A qué se dedica su hijo? Él ya terminó el colegio, en el momento está prestando el servicio militar. ¿Es satisfactoria la relación familiar? Sí, no, y justifique su respuesta, por favor. Sí es satisfactoria, hemos tratado de construir con mi esposo una buena relación, los inconvenientes no faltan, lo normal de un hogar, pero se han tratado de solucionar. ¿Dónde cursaste la primaria? La primaria no la cursé en una escuela, en una única escuela, fueron varias porque yo no me crié directamente con mis padres, sino estuve un tiempo con ellos y con mis abuelos, entonces me llevaban de una ciudad a otra y eso hizo que estuviera en diferentes escuelas. ¿Cuáles eran las materias de menor rendimiento? De menor rendimiento, dibujo, un poco matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No, en el momento de pronto no entendía muy bien, para el dibujo no era muy buena, entonces pues no era que me fuera muy bien. ¿Cuáles eran las materias de mejor rendimiento? ¿En cuáles se destacaba? ¿Por qué? En español, en ciencias naturales, en sociales. Me gustaba, pues, se leía mucho cuento, los libros traían muchos cuentos, las historias y eso, entonces me interesaba mucho esa parte. ¿Qué recuerdos son los más satisfactorios o más significativos que tiene? Significativos, pues diría que de un, como no sé, como un inconveniente o algo así que tuve en el grado tercero con una profesora que no le gustó un dibujo que hice.
Dijo que el dibujo estaba muy feo, era un burrito que tenía que hacer y el dibujo estaba muy feo y pues de verdad estaba feo. Entonces me regañó muy fuerte, me hizo sentir muy mal y pues yo llegué a mi casa llorando y en ese entonces pues en solución a esto me dieron un cuaderno de dibujo donde yo me propuse comenzar a dibujar y pues aprendí a dibujar. Ok, ok. O sea que a pesar de ese recuerdo, digamos, no tan bueno, pudiste sacar algo positivo, que fue aprender a dibujar Sí. el arte. ¿Dónde cursaste tu secundaria? Pasó igual que en la escuela, en diferentes colegios. ¿Cuáles eran las materias de menor rendimiento? En el inicio estudié un poco taquigrafía, en esa no me iba muy bien. Ya finalizando la secundaria, lo que fue cálculo y física. ¿Cuáles eran las materias de mejor rendimiento? Español, biología, cuando vimos álgebra, ya ahí sí ya me iba bien en lo que era arte. Me iba mejor. ¿Cómo era la relación con sus compañeros y docentes? Con los docentes bien, siempre respetaba mucho a mis docentes, con ellos nunca tuve un inconveniente. Con mis compañeros nunca no fui así de muchos amigos, solo tenía una o dos amigas en el colegio. Igual nunca tuve un problema con ninguno, pero pues tampoco tenía un círculo social muy alto. ¿Te gustaría estudiar? Sí, deseo continuar con mis estudios. ¿Por qué no terminaste de estudiar cuando saliste de la secundaria? Problemas económicos y que me casé muy joven. Y llegó mi hijo, entonces esto pues frustró en ese momento mis estudios. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Administración de empresas y ingeniería de sistemas y psicología. ¿Esas mismas carreras eran las que tú tenías en mente cuando estabas en la secundaria? Mm, sí, esas precisamente eran las que tenía en mente cuando estaba en la secundaria. Ahora ya no, solo una. ¿Qué te motivó a continuar con tus estudios y por qué? ¿Qué me motivó? Siempre desde muy pequeña tuve las ganas de estudiar, me visualicé siendo profesional, siempre me pareció muy chévere ser una persona profesional. Siento que con una profesión se le puede aportar mucho a la sociedad, se puede dejar huella en las personas y esa es mi principal motivación. ¿Qué soñabas cuando era niña? Yo me veía como una ejecutiva de un banco. Siempre jugaba a ser la ejecutiva, a ser la secretaria. Logré ser secretaria, pues ejecutiva del banco no, pero lo otro sí. ¿Cuáles son las carreras que no elegirías nunca? De pronto no me he puesto a mirar que no, porque yo pienso que cada carrera, cada persona tiene el talento para determinada carrera y todas son importantes, con todas las carreras aprende uno algo. Entonces nunca no he pensado, de pronto esta no, siento más afinidad hacia algunas, pero pues no, tampoco rechazo las otras. ¿Desde cuándo te preguntaste qué querías ser? Digamos que la rapidez que comenzaron a suceder las cosas después de que salí a estudiar, de casarme y de comenzar a enfrentar otra vida diferente a la que pronto me había imaginado, ya en el momento que mi hijo comenzó a crecer, sentí como la necesidad o volvieron a aflorar esos sentimientos de volver a, o sea, de retomar mis estudios y de decir que a través de mis estudios puedo
hacer algo por la sociedad, puedo ayudar a transformar vidas. Entonces, digamos que puede ser desde que mi hijo comenzó, desde que mi hijo estaba pequeño. ¿Con quién hablas de todo lo que tú deseas hacer, de tus emprendimientos, de tus conocimientos, de tus proyectos? Con mi esposo, y también los hablo ahora con mi hijo. ¿Tu familia qué opina? ¿Qué opina y qué lección tienen sobre la carrera que escogiste? Ellos están de acuerdo, mi esposo me ha apoyado al 100%, siempre me dijo que me apoyaba en lo que yo quisiera hacer. Y mi hijo pues en esos momentos también ve como una motivación para él también iniciar su proyecto de vida, y ya mi núcleo familiar, ya mis hermanos eso, pues ellos están de acuerdo, están muy contentos que yo haya retomado mis estudios. ¿Cuál sería el campo donde desempeñarías tu profesión? ¿O cómo te verías tú desempeñando la profesión que te gusta? Con la gente. Ayudando a la gente, estando dentro de estas comunidades, digamos que tienen un poco de conflictos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco con niños de bajos recursos, y me motiva mucho el poder ayudarlos, el poder estar pendiente de ellos. Entonces me visualizo mucho en este campo como en la parte social. Siento que el estar mirando cómo se comportan las comunidades, por qué tales problemáticas, cómo se pueden solucionar. Entonces pienso que puedo aportar algo en pro al beneficio de ellos. Si fuera necesario que te trasladaras a otra ciudad para poder estudiar, ¿lo harías? Sí. ¿Y por qué? Primero pues porque ya cuento con el apoyo de mi esposo, pues a pesar de que tengo que mirar primero mi núcleo familiar, pero pues mi hijo ya está grande también, y él antes, el mirar otras qué oportunidades hay en otros lugares, en otras ciudades, antes le ayudarían a él. Entonces no hay ningún problema en que pueda dirigirme. Ya sería de pronto un poco la parte económica, pero pues no es inconveniente para tomar esa decisión en caso dado que toque hacerlo. ¿Cómo se vería dentro de 5 años? Dentro de 5 años, terminando mi carrera y comenzando mi especialización, y pues iniciando en el campo laboral. ¿Cuáles han sido los logros más grandes que ha tenido en su vida? El mayor de todos, mi familia, mi hogar, mi esposo, mi hijo, son la motivación más grande. Comenzar con la carrera y poder de una u otra forma ayudar algo a las personas, entenderlas, o por lo menos tratar de guiar a las personas, me parece que es algo muy bonito. ¿Has tenido algún fracaso en tu vida? Fracaso como tal, la pérdida de un hijo y la pérdida de mi madre. Regálame 3 cualidades que te identifiquen. 3 cualidades: responsabilidad, creatividad, adaptabilidad. Defectos que tengas. 3 defectos: soy muy sensible, malgeniada, y a veces dudo de mis capacidades. Siento a veces que como que no puedo hacer algo, pero pues en el fondo sé que puedo dar mucho más de lo que si me lo propongo. ¿En ese momento te encuentras laborando? En el momento no. O sea, tienes disponibilidad de tiempo. ¿Cuentas con buena disponibilidad de tiempo? Sí, señora. Pues aparte de las cosas del hogar, ¿no? Pero sí, en el momento sí. Bueno, listo, señora Adriana, creo que hasta aquí termina nuestra entrevista. Bueno, más adelante me comunicaré y estaré
llamándola para ver si puedo aplicar algunas pruebas que me ayudarán a definir cuáles son la profesión que se acomoda a esas habilidades y esa vocación que tanto usted tiene. Bueno, doctora, le agradezco. El psicólogo realiza una entrevista semiestructurada donde se evidencia la escucha activa, permitiendo que el entrevistador se siente en confianza para dar las respuestas de lo indagado. La transferencia inicia a partir de la siguiente pregunta: ¿has tenido algún fracaso en tu vida? Esa pregunta va más enfocada a la parte laboral y profesional, pero el entrevistado manifiesta o da una respuesta en la parte personal, tomándolo o refiriéndose a la pérdida de su madre, donde de manera inconsciente manifiesta al psicólogo esta situación, y es ahí donde se presenta la transferencia y se observa aflicción y tristeza en el entrevistado. La psicóloga evidencia autenticidad por parte de la entrevistada cuando muestra coherencia en sus respuestas, destacándose por ser serena, por tener buena actitud, excelente expresión física y corporal y una buena comunicación. Durante la entrevista, la psicóloga se muestra cordial, atenta y respetuosa ante las respuestas que da el entrevistado, haciendo que se genere un ambiente de confianza entre psicólogo y paciente. De esta manera se evidencia la aceptación incondicional y se permite el buen desarrollo de la entrevista.